Si te falta motivación a la hora de escribir, Quédate, porque nuestra invitada es una fuente de inspiración para cuando la mentalidad te falle. ¿Lista para una buena dosis de amor y risas? aquí no hay diamantes, pero te prometemos mucho brillo en tus mañanas con lo mejor de la literatura romántica y mucho más. Yo soy Judith Romero, caótica en general, fanática de la literatura repleta de tensión no resuelta y de los desayunos en buena compañía. Y yo, Alba Cayuelas, Tauro, adolescente americana en otra vida, cazadora de ratas y amante de los mejores clichés. Ambas somos escritoras de romántica y fantasía. Y dos de las fundadoras de Murcia Romántica. Libros, Café o matcha, Dulces y nosotras, tus compañeras perfectas para desayunar con una buena dosis de amor. prepárate, que aquí comienza Desayuno con Romance. Muy buenos días de viernes. Bueno, me acabo de dar cuenta que siempre digo muy buenos días de viernes, pero como nos puedes escuchar el día que quieras, muy buenos días de viernes o en el día en el que te encuentres. Esperamos que hayáis tenido una semana fantástica. Esta semana nosotras hemos estado liadas con el ciclo romántico del Ex Libris. Hemos tenido una actividad cada día, todas muy interesantes, pero ya llegando el viernes pues se nota ese cansancio y más porque nos queda una semana para que empiece la Feria del Libro de Murcia y el In Love con Murcia. Ahora hablaremos de esto porque es fuerte que ya esté aquí. Por cierto, yo soy Alba Cayuelas y conmigo está mi compi Judith Romero. ¿Qué tal, Judith? Hola, buenos días, Alba. Muy bien de estar aquí contigo. Y sí que parece que hace 2 días que estábamos en pleno verano tirándonos de los pelos porque estaba todo el tema de las editoriales, que se iban de vacaciones, que teníamos que cerrar el programa y estábamos súper agobiadas con eso. Y de repente nos queda apenas una semana. O sea, increíble cómo pasa el tiempo. Esta frase, de hecho, es muy millennial, ¿vale? Increíble cómo pasa el tiempo, me siento muy yo. Que la verdad es que me meo de risa con los libros de millennial, que yo no sé si es por la edad que tengo, pero es que no paran de salirme. ¿A ti te pasa últimamente que te salen o qué? Sí, a mí también me salen un montón de vídeos de eso. El otro día me salió uno sobre cómo decimos nosotros, o sea, cómo decimos las cosas los millennials y cómo las dice la generación de ahora, no sé si es la Z o por qué Buenísimo. letra vamos, que la de ahora parece que no sabe hablar español porque todo se dice en inglés. Totalmente, ese es buenísimo, me encantó, me encantó. Bueno, y si nos estás escuchando ahora mismo y te sientes identificado con esto, ya sabes que en las notas del programa nos encanta que nos pongas tus impresiones, ya sean Millennial, Z o cualquier otra de las generaciones esas que no nos sabemos las letras. Y si nos estás escuchando hoy viernes, sí que estás todavía a tiempo de asistir a la última actividad del Ex Libris, que es esta tarde a las 7 en el Museo Arqueológico. Y vamos a estar charlando de un tema súper interesante para mí, que es cómo organizar un club de lectura con el club de lectura de la Batalla de las Letras, que nos va a contar su experiencia y por qué no puede que te pique el gusanillo y quieras apuntarte. Bueno, y vamos a hablar de las novedades literarias de esta semana, porque sabéis que estamos añadiendo un libro cada semana a nuestra wishlist, nuestra lista de deseos, y esta semana estaba difícil, ¿verdad, Alba? El tema de elegir. Sí, había muchas novedades interesantes. Sí, a ver, yo he elegido el de Alessandro Romano, La bestia, de Elizabeth Sí, que es una autora que no conozco, pero al ser un dark roman que está calificado de dark retelling, que es una cosa que yo no sé si lo había escuchado alguna vez, la verdad es que no me suena. Y a mí me gusta Yo mucho no, escribir retelling. ¿A ti no te suena, verdad? no. Es que O no sé sea, si es... quiero entender lo que significa, pero no lo había escuchado hasta ahora. Claro, que como se van creando etiquetas todos los días prácticamente, pues bueno, me ha llamado mucho la atención, porque es un cóctel que me gusta mucho. Y el prota, que es Alessandro Romano, alias La Bestia, es el jefe de la Cúpula, que es una organización criminal que en la sinopsis dice que es la más peligrosa del mundo, ¿vale? Isabela Lafebre es fiscal contra el crimen organizado en Nueva York, que sabéis que Nueva York es súper idílica y a todos se nos viene a la cabeza todas las películas que hemos visto y entonces ya la explosión en la cabeza es mayor. A Alba sé que se le está viniendo a la cabeza en su sangre adolescente americana. Sí, sí. Se está removiendo en su silla, aunque no la veáis. Bueno, pues esta fiscal está luchando contra el crimen organizado durante años sin éxito, pero cuando una redada liderada por el prometido de Isabela, que Isabela es la fiscal, ¿vale? Acaba con la vida de la futura mujer de la bestia, todo cambia. O sea, es una premisa increíble. A ver si me superas con tu novedad, Alba. Bueno, la tuya ha estado muy interesante, ¿eh? Es de Machestore y así es que estará en Nectori.
Vamos a Oh. ponerle el corazoncito. Vamos a ponérselo. Nextory, Yo esta aquí semana, estamos, por favor, danos algo de dinero porque te promocionamos mucho. al menos déjanos la suscripción gratis o Sí, algo. Te nombramos en sí, todos los episodios. totalmente. La suscripción gratis nos conformamos. Gracias, entidades divinas de Nextory, por escucharnos. Yo esta semana me quedo con Finge que no me quieres de Ygritte Berlana, que salió ayer jueves. Es la segunda parte de la saga Rise as One, si lo he pronunciado bien, porque como soy millennial, pues el inglés se nota mal. Va de sport romance universitarios, me parecen súper bonitos, súper currados y además la autora dijo que la frase más repetida por sus lectoras cero de esta parte había sido pobre Hunter. Entonces yo esto tengo que ver por qué, a qué se debe. Y por cierto, también vamos a tener a Ygritte en el In Love con Murcia el sábado 4, así que si os llama la atención, pues tendréis a la autora en mesa y luego firmando en nuestra caseta. Me llama muchísimo la atención, Alba, tengo que decirlo, y además la autora me parece un encanto, o sea que me apetece mucho leer ese libro. Sí, a mí también. Y ahora pasamos ya a darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Es una autora a la que le tenemos muchísimo cariño porque fue la que nos dio el empujón final para lanzar Desayuno con Romance, así que podemos afirmar que estamos hoy aquí gracias a ella. Además fue profe mía en la Casa de las Escritoras y es una persona que cuando habla te quedas embobada escuchándola y te produce un subidón de energía y de ganas de conseguir todo lo que te propongas. Por supuesto, estamos hablando de Beatriz Blumen. Bienvenida, Bea. Hola chicas, ¿qué tal? Hola. Pues encantadísima de estar aquí contigo porque eres una persona súper interesante. Pero antes de empezar, como nuestros oyentes no te conocen y los que te conozcan pues se quedan con nosotras porque te adoran igual que nosotras, pues bueno, vamos a decir quién eres. Beatriz Blumen es escritora, coach de vida profesional y formadora especializada en mindfulness, desarrollo de la autoestima y gestión emocional. Y desde niña soñaba con combinar sus dos pasiones, la literatura y los viajes, cosa que creemos que has conseguido de sobra. Cuéntanos, Beatriz, quién es Beatriz Blumen y cómo se combinan todas estas disciplinas que tú amas. Pues bueno, hola a todos los que estáis del otro lado y hola chicas. Bueno, siempre he sido una persona muy inquieta, fui una niña muy hiperactiva y muy inquieta y a mí me relajaban los libros, era yo creo que la única manera que yo me quedaba quieta, y las series de la tele, pues como veíamos, ¿no? Yo veía Willy Fogg en la tele, siempre lo cuento, los dibujos animados del leoncito de las narices, y a mí me encantaba Willy Fogg y Willy Fogg tenía una novia, pero yo no quería ser la novia de Willy Fogg, yo quería ser Willy Fogg en chica, o sea, yo quería que las aventuras vivirlas yo. Y muchas veces las cosas que decimos de niños pues suenan muy divertidas, ¿no? Pero luego hacerlas da un poco más de respeto. Y es algo que yo siempre decía que iba a hacer y nunca obviamente hacía porque me daba mucho miedo las cosas como son. Y bueno, hace pues poco más de 10 años, quizá 12 años, viví una situación personal un poco intensa y me hizo replantearme muchas cosas y me di cuenta de que las cosas que no viviera yo, que no eligiese yo vivir y no hiciese por vivir, a lo mejor la vida se pasaba y no las vivía nunca. Entonces me di un año para dejar España y yo lo que quería era vivir un año viajando. Luego acabaron siendo muchos más, pero bueno, yo quería tener esa experiencia de vivir lejos de casa y vivir como comillas aventuras, ¿no? Y empecé a trabajar, bueno, una de las soluciones que encontré fue trabajar en yates. Otra de las soluciones que encontré a raíz también de los yates fue formarme como yoga y entre unas cosas y otras pues acabé viviendo 7 años fuera y esa soy yo. Y entre medias escribía, cuando me fui fuera yo siempre había escrito, siempre quería escribir, siempre quise escribir, pero es lo típico, no sé si os ha pasado a vosotras, ya que estamos aquí de escritora a escritora, que a veces quieres escribir pero no tienes ni, no voy a decir palabrotas, ni pajolera idea, eso no es una palabrota, de qué escribir, ¿no? O empiezas y dices, ¿esto cómo funciona? Sí. Y cuando... Sí, me estáis haciendo a que sí con la cabeza. Sí. Sí. Creo que lo que no sé, quienes nos escuchen quizás se sienten también un poco... Probablemente, identificados. Sí, identificados. Y nada, yo cuando me fui de España, mi madre me entró en pánico, me dijo, no te vas. Y yo le dije, mamá, sí me voy, sí voy, sí pasa, sí va a pasar esto. Entonces llegamos al acuerdo de que iba a escribir un blog.
No me acuerdo cómo llegamos a esta solución, pero llegamos a la solución de que yo iba a pasar como un parte diario de que estaba viva y de las cosas que había vivido. Y me acostumbré a escribir todos los días, como a relatar un poco mis aventuras. Que tú ahora mismo lees el bloque y te van a llorar los ojos con sangre de cómo está escrito. Pero bueno, cogí como un poco el hábito, digamos. Y nada, una cosa llegó a la otra y empecé a escribir una novela y ya van 4, casi 5. Y esa soy yo. Qué guay. Qué En bonito. verdad, a lo mejor en otro universo yo habría sido así. Lo que pasa es que yo tuve a mi mayor muy joven y sin planear, entonces pues... Pero yo siempre pienso, el día de mañana mis hijos serán mayores siendo yo muy joven todavía, así que podría hacerlo. O sea, yo Así es, no así descarto es. nada. Lo de vivir una temporada en Nueva York, yo eso tengo que vivirlo, cuando sea. Bueno, para empezar queremos hablar de tu último libro, Te mereces el mundo, que yo lo leí en verano y me encantó. O sea, para los que aún no lo hayan leído, ¿te animas a leernos la sinopsis para que sepan de qué va? Claro. Se llama Te mereces el mundo, lo tengo por aquí. Y la sinopsis dice así. Marko Novak no es solo un escritor croata de éxito con dificultades para relacionarse. Y Lucía Badal no es solo una editora a punto de casarse que necesita un milagro para salvar su empresa de la bancarrota. Antes de convertirse en adultos llenos de silencios, fueron niños que compartieron tardes de juegos y veranos inolvidables en la Barcelona de los años 90. 25 años después, un cruce de miradas en una firma de libros reavivará el eco de aquella complicidad. Movidos por razones distintas, pero unidos por el mismo anhelo de respuestas, emprenden juntos un viaje a Croacia, un país marcado por la guerra, un pasado sembrado de incógnitas y una historia en común de la que les es imposible huir. Entre paisajes bañados por el Adriático, memorias silenciadas y heridas abiertas, descubrirán juntos que lo que creían olvidado quizás solo necesitaba encontrar su momento. Buah. Qué bonito, qué bonito. Y además me parece que Croacia va a ser ahí un protagonista también, por cómo lo has descrito en la sinopsis. Sí, sí es. A mí me gustaría que nos hablaras de, pues esta es una pregunta típica, pero al final cada escritor da una respuesta completamente diferente, ¿no? ¿Cómo nació la idea de Te mereces el mundo? Que ese título es brutal, que también me gustaría saber cómo surgió el título y qué querías transmitir a la gente que te leyera. Pues la verdad es que creo que todos los procesos son un poco diferentes. Esta novela empezó con una incógnita. Yo estaba en Portugal, esto fue hace 2 veranos, 3 veranos, estaba en Portugal haciendo surf, me llevé a mi perrita, porque voy siempre con ella cuando puedo de vacaciones, y estaba en un hotel que, digamos, tenía una zona común donde podías cocinar y demás, ¿vale? Y por las mañanas, pues yo salía ahí a leer, mi perra va siempre conmigo, ¿no? Y había una mujer croata no, ucraniana, que se hizo amiga de ella. La típica persona que no habla con la gente, pero habla con los animales, esa a veces soy yo y esa era esa mujer. Entonces empaticé un poco con ella. El primer día le quiso dar pan y le dije que pan no. Dije que fruta lo que quisiese, pero que pan y cosas así no, porque es mayor. Bueno, pues le daba plátano, sandía, o sea, mi perra tuvo, vamos, todos los delicatessens de la vida. Y el último día, antes de que se fuese, nos pusimos a hablar y me contó su historia un poco. Me contó, pues eso, que venía de Ucrania. No sé si sabéis, que seguro que sí, que es un país que está en guerra y que lleva ya en guerra. En ese momento ya llevaba más de 1 año y medio, casi 2 años. Ahora lleva ya 3 o 4. Y bueno, me contó, pues había ido acompañando a su hija, que había ONGs que organizaban viajes para los niños y demás, y que ella, la nena, su hija, había podido apuntarse, el niño no, porque era adolescente y varón y no puede salir del país, igual que su marido y demás. Y a mí, yo soy muy sensible, ¿no? Entonces, en cuanto me contó la historia, o sea, a mí se me caían las lágrimas y luego pensándolo te pones en su piel y es que imaginaros que os pasa a cualquiera de vosotras que de repente, no, yo lo pensás, me pasa a mí. Y claro, o sea, pasa una guerra y tú no buscas esa guerra, ¿no? Hay conflictos y los que dirigen el país o los que, lo que sea, la lían parda y tú estás en el medio.
¿Y qué haces? ¿Y si tu pareja no puede salir? ¿Y si tus hijos no pueden salir? Y si, no sé, se me generaron como muchas incógnitas. Y hablando luego del tema en la playa, un conocido mío tenía un amigo que había tenido un niño croata de refugiado cuando fue la guerra de Yugoslavia. Y me enteré que existían estas ONGs que reubicaban a niños dentro del conflicto. Entonces me puse a investigar. Y dije, ostras, ¿te imaginas que...? Entonces la novela surgió del, ¿qué pasaría si tú conoces a un niño en una situación así, obviamente, ¿no? Como que de repente es como tu hermano y sois como uña y carne y estáis súper unidos y de repente pierdes el contacto y luego cuando te reencuentras con él muchísimos años después, tú ya has hecho tu vida, él ha hecho su vida, pero sois perfectos el uno para el otro y no habéis dejado de ser perfectos el uno para el otro. ¿Qué pasa? Pues esa es la movida a la que me metí cuando tuve la idea y la movida a la que tuve que salir a lo largo de la novela. Entonces, así nació la idea de Te mereces el mundo y quería hablar un poco, no sé, realmente quería eso, solucionar esa duda de qué pasa. Quería hablar un poco sobre la identidad, cómo cambiamos de identidad, ¿no? Y cómo a veces nos es más fácil volver a ser quienes éramos cuando nos reconectamos con alguien con quien ya hemos sido así, ¿no? Como al final, si has conocido a alguien de niño, imagínate que has cambiado, te has vuelto más dura o más esto, más lo otro, pero reconectas con esa persona con la que compartiste y esa relación, ese vínculo te hacía o te permitía ser de esa manera, cuando esa persona vuelve, tu identidad, como es voluble, ¿no? Tú vuelves a ser así y te vuelves a experimentar de esa manera, ¿no? Entonces eso, por un lado, quería hablar de eso o quería explorarlo y también, no sé, estamos en un momento en el que hay un montón de conflictos bélicos, que al final la guerra no tiene tanto que ver, pero sí que al final marca a uno de los protagonistas mucho, ¿no? Al final ves que no es solamente que haya una guerra y ya está. O sea, la gente... surgen huérfanos y surgen conflictos que te afectan a tu personalidad y a la manera de relacionarse. Y obviamente nuestro prota acaba bien, ¿no? Pero hay muchos otros que no son protas que no acaban bien. Entonces, pues de eso iba. Y Te mereces el mundo, no se llamaba Te mereces el mundo, contestando la última pregunta, espero que no se me olvide ninguna. No, no eres una máquina porque te acuerdas de todo y lo hilas de maravilla. sí que podríamos estar escuchándote horas, veo. Te mereces el mundo se llamaba Cartas desde el Adriático, pero mis editores decidieron que no querían llamar así la novela. La novela tenía ese subtítulo hasta el final, luego no sé qué pasó, luego ya no. Pero bueno, al final de la novela, si te la lees, descubres por qué se llamaba Cartas desde el Adriático. Y en la dedicatoria, que yo cuando empiezo a escribir, suelo empezar siempre por a quién le dedico la novela. Es algo que hago desde la primera, no sé por qué, pero bueno, es una manía que tengo. Entonces, la dedicatoria de la novela, que es de donde salió el título, luego dice que es para todas las personas que perdieron un hogar o crecieron sin sentirse en uno. Pasase lo que pasase y ya lo sepas o no, te mereces el mundo, ¿no? Como que a veces se nos olvida cuando no hemos sentido ese jolín, no sé cómo decirlo en español, como cuando no nos hemos sentido 100%, ¿no? A veces se nos olvida ponernos en que merecemos el 100%, no merecemos solo migajas, ¿no? Y ponernos primero. Y ya está. Y ya me callo. A mí me gustó también mucho toda la parte de ella. A ver, yo creo que no es spoiler porque al principio de la novela ella está con otra pareja que no es el que sale en la sinopsis, así que yo creo que todo el mundo se puede imaginar lo que pasa, ¿no? Entonces, me gustó mucho porque al principio cuando empiezas a leerlo, ¿no? Es como, se va a romper una pareja, ¿no? O como que a lo mejor en romántica se ve un poco mal, pero al final es como ella estaba anteponiendo los deseos de su otra pareja a los suyos, todo lo que los otros querían, ¿no? Y cómo nos olvidamos de lo que nosotros queremos y lo que nosotros merecemos en favor de esas otras personas, que
en la pareja es más fácil a lo mejor entender que no quieras hacerlo, ¿no? Pero también como madre muchas veces anteponemos pues todo lo de la familia, todo lo de los hijos, tal. Y nosotras también necesitamos y merecemos pues ese rincón nuestro, siendo escritora sobre todo, ¿no? Que está muy mal. Pues eso, que esa parte a mí me Sí, encanta. Lucía para mí es como el foco, ¿no? O sea, al final es la que hace la transformación más grande desde el principio al final. Y el Te mereces el mundo es por ella, ¿no? Y es como un poco el reflejo de lo que no nos damos muchas veces a nosotras, que nos volcamos en una relación o nos volcamos en tal y no nos damos cuenta de que no estamos, nos estamos abandonando, ¿no? Como no nos estamos dando realmente lo que merecemos. Y el tema de la pareja es uno de los conflictos que yo le quise poner a Lucía, que vaya marrón en el que me metí yo también. Lo pasé muy mal resolviendo eso, pero la idea es, no, sin spoilers, ¿no? Voy a intentar sin spoilers. La pareja no es mala en sí, pero, y la quiere. Ahora, ¿la quiere bien? ¿Es bueno para ella? Eso ya son preguntas diferentes, ¿no? Como que muchas veces somos muy polares y decimos esto es bueno, esto es malo, o no es tan malo, o no es tan tal, pero ya no solamente que la persona sea o no sea mala, o sea o no sea buena, sino es bueno para mí, ¿es realmente esto lo que yo necesito? ¿Es realmente esto lo que, ¿no? En este caso, Lucía necesita, lo que a Lucía le hace feliz, y ya. Y hasta aquí podemos leer porque vamos a dar muchos spoilers ya y... Exacto. Hay que leérsela. ¿Hay alguna anécdota personal que haya inspirado directamente pues alguna parte del libro? Aparte de que probablemente te conozcas todos los lugares que salen. ¿Alguna anécdota personal? Uy, esto no sé si se puede decir. Yo tuve una vez una pareja que era un poco Javier. Así vamos a dejarlo. Y entonces, que no era malo, pero tampoco era bueno para mí. Y hasta aquí podemos leer. Y entonces ahí me he desahogado un poco. Me lo decían las chicas de novela romántica. Me decían, Javier me recuerda un poco a no sé qué. Yo, puede ser, sí, puede ser, puede ser. ¿No? Croacia en sí, me bloqueé mucho porque, bueno, ya os he contado antes de empezar a grabar, el año pasado fue para mí un año un poco complicado a nivel personal, viví 2 mudanzas, una ruptura, un montón de cambios a nivel vital que obviamente, pues, no sé si os pasa, pero si yo no estoy bien, escribir sobre cosas bonitas y feel good y demás, pues como que no es lo que te sale, ¿vale? Entonces, para reconectar con la trama, sobre todo justo pasó todo cuando estaba empezando la parte de Croacia, que es no puedo dar spoilers, así que bueno, es una parte de la historia, ¿no? Que pasan cosas, digamos. Y no podía. Dije, no sé cómo pasar. Y me fui de vacaciones 10 días a explorar bien como a reconectar un poco con el lugar y demás. Y es tan bonito Croacia. Es que te la tienes que comer, que beber, que pasear, que disfrutar de los atardeceres, las playas son espectaculares. La gente es muy, muy, muy cercana, no sé, es como muy, muy amable, es un viaje muy, muy genial. Y más anécdotas, no sé, no se me ocurren ahora. No se me ocurren ahora. Yo que sí que me lo he leído, es lo que ha dicho Judy antes. O sea, Croacia es que es otro personaje. Es otro personaje de la novela. Y al final que tú puedas hacer esto de un lugar en el que no has estado es muy difícil de escribirlo, ¿no? Ahora tenemos muchas herramientas, como todos sabemos, pero es innegable que el haber estado allí pues te da una visión a nivel de todos los sentidos que nunca vas a tener desde tu casa. Entonces, a mí me gustaría, respecto a tu proceso de escritura, saber ¿cómo crees tú que ha influido este bagaje que tú tienes de viajes, de conocer mundo en tu forma de escribir? Y un poco también en tu visión de la vida, porque al final la visión de la vida que tenemos es como escribimos, ¿no? ¿Cómo crees que ha influido el ser una pequeña Willy Fox? Pues a la hora de escribir creo que para mí viajar siempre he sido súper lectora y siempre he sido muy viajera, incluso antes de empezar a viajar.
Y me encantaba viajar con libros. Me encantaba leerme un libro y transportarme a Nueva York de los años no sé qué, a Costa Rica, a no sé dónde, ¿no? Entonces, todo lo que eran descripciones de los lugares, ¿no? Al final, cuando ves una película, el que hace la película ya te está regalando la imagen, ¿no? Pero cuando lees un libro, al final tú eres tu propio productor de tu película, entonces tu cerebro, ¿no? Empieza a crear esos escenarios de la manera que, bueno, pues que es capaz con las descripciones que recibes, ¿no? Entonces, cuando os contaba que yo empecé haciendo eso del blog, que escribía una entrada, iba contando lo que había vivido, ¿no? Al final es un poco sensaciones. Los lugares te dan sensaciones, tienen olores, tienen energía, ¿no? Suena un poco místico, ¿no? Pero hay lugares que te transmiten un montón de paz y lugares que te transmiten muchísima energía y hay lugares que son como muy grises, ¿no? Como muy sombríos. Y todo esto al final son percepciones que no en una foto no ves, pero que cuando estás ahí de alguna manera sientes, ¿no? Entonces, yo creo que a la hora de escribir, para mí es muy importante, por un lado, que mis novelas me gusta que quien me lee, quien me lee me viaje conmigo, ¿no? Haga ese viaje, pues, a Bali, a la India, tal. Porque son diferentes cosas, diferentes lugares, ¿no? Te recreas en diferentes escenarios. Entonces, yo intento que cada lugar del que escribo sí que puedas, pues, sentir el lugar en sí, ¿no? Y eso se hace a través de, como sabéis, como escritoras, a través de los sentidos, ¿no? ¿Qué ves? ¿Qué sientes? ¿Qué hueles? ¿Cuál es el tacto ¿es rugosa la piedra o es suave? ¿Resbala el suelo? ¿No? Todas estas cosas. ¿Qué suena? Hay mucha gente, se escuchan las olas. Todas estas cosas que tú ves, si tú no estuvieses viendo, te están permitiendo recrear la escena. Y la recreas a tu manera, porque obviamente para mí una piedra rugosa es así y para ti es asá. Pero ya estás creando tu propia imagen. ¿Sí? Entonces, para mí, yo creo que eso es algo que sí que intento hacer porque me gusta que quien me lea pueda viajar conmigo a ese lugar que esa novela, ¿no? es. Pero que, no sé, cuando yo viajo y voy siempre con mi diario, ¿no? Pues me recreo como en esos pequeños detalles que me llaman la atención. ¿Y cómo ha influido mis viajes a mi manera de escribir o de vivir? No sé, creo que a mí viajar me ha abierto mucho la mente. Me ha hecho un poco un pájaro verde con plumas, porque si yo me pongo a contarle mi vida, las cosas que he vivido a la gente, la expresión que ponen son la misma expresión que habéis puesto vosotras antes de que nos pusiésemos a grabar. Entonces, es como, vale. Y sé que tengo una vida un poco anómala o he tenido una vida un poco diferente, digamos, a lo común. Pero al final, yo creo que lo que hace es que veas que tengas menos rigidez mental, o al menos es lo que yo creo, ¿no? Como mucha más flexibilidad, porque cuanto más viajas y más viajas a lugares diferentes, más ves que hay muchas maneras de vivir y todas son válidas, ¿no? Como que muchas veces pensamos que nuestra manera es la correcta, ¿no? Pero al final la tuya es la correcta para ti y la de Alba es la correcta para Alba y la de Pepa es la correcta para Pepa, ¿no? Y si no es la correcta para ella, todos estamos en una decisión de distancia de una vida diferente. Entonces, al final, es la correcta mientras tú quieras que sea esa, ¿no? Y es válido cambiar y es válido también respetar que a lo mejor lo que yo necesito no es lo que necesitas tú o lo que necesita quien sea. Entonces, yo creo que, no sé, para mí yo creo que me ha abierto mucho la mente de ver que hay muchas realidades que son posibles para otros, pero también para mí misma. Y que, no sé, como que todo cambio es posible, ¿no? Como que al final toda realidad que está lejos a la nuestra se siente como muy lejos o muy, muy distante o muy imposible, pero en realidad todos podemos hacer todo cuando nos damos permiso. O sea, al final somos nosotros o nosotras las que, ¿no? Ponemos las reglas, en cierto modo. No sé si... Sí, las que nos limitamos. Sí, Ujú. sí. A colación de lo que estás diciendo, Alba apuntó una frase que me llamó mucho la atención tuya, ¿no? Que lo imposible es lo que no se intenta.
y nos gustaría unir esa frase con tu faceta, como tu actividad profesional como coach, y me parece una buena manera de empezar, ¿no? A explicar qué significa para ti la frase de lo imposible es lo que no se intenta y cómo lo gestionas con tu faceta como coach. Pues mira, lo imposible es lo que nos intenta. Muchas veces siento que nos da mucho miedo fallar, sobre todo como mujeres, ¿vale? Creo que a los hombres les pasa también, pero bueno, yo estoy hablando con vosotras, entonces de mujer a mujer. Creo que se nos ha educado mucho a ser perfectas, ¿no? A ir perfectamente vestida y ser perfecta y destacar haciéndolo bien, ¿no? Entonces, hay muchos estudios psicológicos que demuestran cómo un hombre arriesga mucho más sin tener todos los recursos y nosotras incluso teniendo todos los recursos hasta que no tenemos el 100% y un montón de seguridad y no sé qué, no damos el paso. Y al final somos nosotras, ¿no? Haciendo imposible eso que está a un paso, ¿no? Y cuando tú no intentas algo, ya tienes el no. Si lo intentas, a lo mejor tienes el no también, pero ya existe una posibilidad del sí. Y ya existe una posibilidad de que aprendas cómo no para buscar otra solución que sea el sí. Entonces, al final, si no intentas hacer eso que quieres, no va a pasar. La solución, el viaje, el libro escrito, lo que sea que quieras hacer, no va a venir a buscarte al sofá de tu casa. Y el cerebro siempre te va a poner una excusa para evitar lo que te incomoda, que probablemente si algo te pone nerviosa porque algo te importa, es probable que conectes con el miedo a no hacerlo bien o a hacerlo suficientemente bien o no ser capaz de conseguirlo. Por lo tanto, es posible que tú misma te sabotees y procrastines y procrastines y procrastines, ¿no? Entonces, ahí es cuando no lo consigues. Ahí seguro que es imposible. Pero cuando empiezas a intentarlo, aunque falles, cada vez ganas más confianza, cada vez ganas más recursos, cada vez te vas acercando un paso. Y creo que es muy importante, ¿no? Darnos cuenta de qué cosas son importantes para nosotras, a nivel escritoras, a nivel vida profesional, a nivel vida personal incluso, ¿no? Y atrevernos, porque la vida es una, ¿no? Y si es una, mejor vivir lo que queremos que quedarnos esperando a que el momento sea perfecto para intentarlo. Y no. Cuando te estábamos presentando antes de que entrara, yo he dicho que tú fuiste una de mis Rottelmeier en la Casa de las Escritoras y que tú te centras más en toda esa parte de la mentalidad de escritor, cómo trabajarla y tal. ¿Cuál dirías que es la diferencia principal entre alguien que escribe como hobby, digamos, y alguien que escribe con mentalidad profesional? O sea, ¿qué importancia tiene esa mentalidad en una carrera de escritora? Creo que escribir es un desahogo, ¿no? Y es un recurso que tenemos todos y que podemos escribir, pues como yo os digo, pues un diario, ¿no? O puedes escribir una carta, puedes escribir un relato, lo que sea. Cuando te lo tomas a nivel profesional, cuando quieres vivir de escribir, cuando quieres publicar tus libros o tus relatos a nivel profesional, creo que la diferencia es que empiezas a tener un objetivo, que cuando solamente escribes por desahogo, ¿no? El objetivo primero, el de desahogo, es pasármelo bien, ¿no? El segundo es que me lean. Ya es un objetivo totalmente diferente porque ya entra el otro. Y nuestra forma de escribir normalmente cambia. Cuando sabes que escribes para ti porque te estás desahogando, a cuando sabes que a lo mejor te lee tu madre. Ya la manera que tienes de escribir ya cambia un poco. Y luego aparte, cuando quieres vivir de ello, necesitas tomártelo en serio. Quizá no es la mejor manera de expresarlo, pero sí que necesitas unos pasos, ¿no? Y entender el mercado. Es decir, yo a veces pongo ejemplos terribles, pero son visuales. Si yo decido que me gusta coser ropa, ¿vale? Y yo, pues de vez en cuando me hago un pantalón o me hago un chaleco. A mí me da igual, yo me hago mi chaleco y voy tan contenta. Vale, eso es una cosa. Otra cosa es que yo quiera ganar dinero con mi pantalón. Porque entonces tengo que ver a quién le quiero vender mi pantalón, cómo puedo hacer para producir mi pantalón de manera que me dé dinero, cómo puedo hacer que él sea profesional, por lo tanto, a quien me compre el pantalón le guste y quiera repetir, y este tipo de cosas, ¿no? Aplicado a la literatura es lo mismo, es diferente escribir para ti que escribir para que te lea el gran público, porque entonces tienes que empezar a
pulir el texto, a entender cómo funciona el mercado, que necesitas pues un plan de marketing, que necesitas una marca personal, hacia qué punto vas a escribir, porque si hoy escribo thriller y mañana escribo romántica, y pasado escribo comedia romántica y luego escribo una policíaca, Horror. mis lectores, claro, no saben a qué voy. Entonces es como si estuviese creando una nueva marca personal cada vez. Si yo me centro y luego dentro de ahí me propongo pues trabajar mi voz, ¿no? Encontrar cuál es mi voz como autora o como autor y escribir sobre cosas que realmente me interesan, porque al final todos tenemos un género. Dentro de la romántica siempre hay subgéneros y cada una solemos tender hacia uno diferente, ¿no? Y está bien porque es un poco las cosas que a nosotros nos preocupan, quiénes somos, la forma que tenemos de reaccionar. Y al final es fantástico porque nos deja el lector, ¿no? Empatizar. Todo escritor es lector antes, siempre, y ojalá para siempre. Entonces yo creo que cuando empezamos a plantearnos vivir de los libros o generar una carrera profesional con la literatura, necesitamos formarnos y necesitamos aprender a fracasar. ¿Por qué digo esto? Esto suena muy terrible, porque muchas veces yo es que yo me vine muy arriba cuando volví a España y empecé con el Congreso de Novela Romántica. Por lo tanto, he conocido un montón de escritores en muchos momentos diferentes de sus carreras. Y una de las cosas que veo a veces es que todo el mundo piensa, no todo el mundo, pero hay mucha gente que piensa que lo más difícil es publicar el primer libro. Y una vez publiquen el primer libro, ya está, todo hecho. Y no, lo difícil es después, ¿no? Totalmente. ¿Cómo haces que la gente te lea? ¿Cómo mejoras tu audiencia? ¿Cómo haces que la gente se compre tu segundo libro? Porque hay muchos conocidos que se van a comprar primero, porque es el primero, luego ya no les interesa en realidad, entonces no se van a comprar el segundo, ¿no? ¿Cómo llegas a vender el segundo? ¿Y cómo haces que la gente que ha leído el primero se compre el segundo y luego el tercero? ¿Y cómo mentalmente, cuando ya has pasado ese paso que tú pensabas que ya estaba y te das cuenta que no, sigues encontrando esa motivación para seguir escribiendo? Bueno, por eso hace falta formarse y por eso hace falta, yo creo, ese objetivo a corto, medio y largo plazo, ¿no? Esa mentalidad un poco más de crecimiento, de qué quiero conseguir, cómo puedo conseguirlo, cómo puedo ir aprendiendo a llegar ahí sin quemarme en el camino, ¿no? Porque al final es una maratón. No es un sprint de hago esto y ya está. Es un día a día, día a día. Y al final la constancia yo creo que te lleva a donde quieras, pero hay que tener pues esa mentalidad de dónde quiero llegar y cómo puedo hacer para llegar ahí de manera saludable. Y ahí es un poco donde entro yo en la Casa de las Escritoras, o es más lo que yo me centro en generar esa transformación de lo quiero para ayer a sé que quiero esto y sé que estos son los pasos y sé que si recibo una mala reseña no voy a tirar la toalla y sé que si me bloqueo no me voy a tirar la toalla y cómo hacemos para salir del bloqueo y cómo hacemos para encontrar la motivación cuando no aparece y todas estas cosas que parecen una tontería, pero al final sí que son las que marcan la diferencia entre seguir adelante y conseguir lo que pensabas imposible a decir, es muy difícil, no es para mí. Totalmente, madre mía. Espero que mucha gente que esté en ese punto en el que has mencionado te escuche, porque a mí me hubiese gustado, ¿sabes? Que después de publicar el primer libro, que al final todo el mundo te lo compra, pues todos tus conocidos y venden un montón de libros, ¿no? Pero después, claro, después llega la realidad, ¿no? ¿Cómo continuar? Que es muy difícil. Para la gente que nos esté escuchando y no conozca la Casa de las Escritoras, ¿puedes comentar brevemente, pues, Claro. en qué consiste, qué aspectos trabajáis y a quién le puede interesar? Mira, la Casa de las Escritoras es un programa que tenemos con mis otras 3 compañeras, que son Ana González Duque, Helen Ritkonen y Bea Pedro, en el que acompañamos a escritoras de romántica. Hemos tenido alguna escritora que no es de romántica, pero en general son escritoras de romántica, a convertirse en escritoras 360, ¿no? A entender cuál es el proceso de creación de un libro, las cosas de postproducción, pues cómo editarlo, cómo contactar con los profesionales, qué pasos son importantes, etcétera, y a generar una marca personal, a entender qué es el marketing, a aprender de Amazon Ads, a aprender todo lo que conlleva hacer que seas visible dentro del mundo editorial, tanto a nivel físico como a nivel
online y a llevar redes, todas las cosas que necesitas como un escritor como para poder realmente llegar, si quieres, a editoriales y también vivir de manera independiente si lo que prefieres es autopublicar en Amazon. Es un programa que dura 12 meses, ahora, le vamos a cortar un poquito. Empezamos en enero, o sea que abriremos las puertas pues probablemente dentro de poco. Y hasta aquí puedo leer. Qué bien. Estaremos pendientes en vuestras redes sociales, ¿verdad? Lo iréis publicando. Sí, novela romántica es. Estamos en Instagram y ahí te lo contamos todo. Si te quieres apuntar a nuestra newsletter, mandamos una newsletter cada domingo y ahí seguro que no lo pierdes de vista el programa si es algo que te interese. Muy bien. La verdad es que yo disfruté muchísimo de mi estancia en la casa. Lo he dicho muchas veces, no solo por lo mucho que se aprende, ¿no? Sino por la tribu que se hace, la sensación esa de hacer comunidad, el verte cada semana en la clase en directo con todas las compis que más o menos pues están viviendo lo mismo que tú y poder desahogarte de todo lo que ha pasado o al revés, o celebrar los logros de alguna. O sea, yo creo que ese found family que se crea no lo tienen todas las formaciones. De hecho, no creo que lo tenga ninguna otra y es un valor añadido muy importante y muy menospreciado. O sea, yo creo que no sabemos valorarlo hasta que lo vivimos. O sea, a mí me encantó. Sí, no, iba a decir que por eso se llama la tribu, ¿no? O sea, y por eso es como un poco nuestro grito de guerra, porque al final yo creo que, bueno, imagino, quiero pensar que estaréis un poco de acuerdo conmigo en que la profesión de escribir es muy solitaria, son muchas horas delante de tu ordenador. Yo además, como coach, son trabajos de uno en uno, ¿no? Pero es muy aislado, no estoy en una oficina con 50 personas y luego, ¿no? Entonces, al final, el tener una tribu, el tener un grupo de personas que les interesa lo mismo que te interesa a ti, que puedes marujear sobre la novela que te has leído o el bloqueo que tienes de dónde estás o de los tejemanejes de la industria, porque tienen su aquel, ¿no? La industria, como todas las industrias, tiene su aquel, y tener gente que no solamente le interese, sino que te entienda y te pueda dar feedback, yo creo que es algo que no tiene precio, porque te acompaña, ¿no? Te ayuda realmente a sentirte, pues eso, sostenida y entendida. Has nombrado antes, has hablado un poco de los miedos, y con los miedos, ¿no? De las escritoras está muy relacionado también el síndrome del impostor. Explícanos un poco qué es esto del síndrome del impostor, todos esos miedos que nos acechan, yo diría diariamente, porque así. Y si crees que a lo mejor es más frecuente en escritoras mujeres que en hombres. En realidad, bueno, es que este es un temazo, claro. El síndrome de impostor se debería llamar el síndrome de la impostora porque no sucede mucho más a las mujeres que a los hombres. No quiere decir que los hombres no sufran de él, ¿vale? Pero es mucho más frecuente, o se empezó a estudiar porque les pasaba a las mujeres. Lo llamamos síndrome del impostor porque le da un nombre muy cookie, pero no es un síndrome en sí, o sea, no es como una enfermedad, sino que es una manera en la que tenemos de describir una sintomatología como es el que pues no me sienta suficiente para, ¿no? Al final, cuando nos acecha el síndrome del impostor es porque sentimos que no somos suficientemente buenas para, se van a reír de nosotras, ¿no? Como que de repente nuestra situación, nuestro sueño, nuestro X, lo que sea, se vuelve un monstruo gigante y nosotras nos sentimos muy chiquititas en el medio, ¿no? Y sentimos que la gente se va a reír de nosotras, obviamente, porque obviamente ahí no pintamos nada o no sabemos suficiente o no sé qué. Y al final no dejan de ser miedos. Y es esa sensación de no soy suficiente o no sé suficiente o no soy suficientemente X, pero es el suficiente, ¿no? Y sí lo somos. Y si no lo somos, al final es un miedo muy contraproducente. Y me voy a explicar en el sentido de que, obviamente, todas queremos hacer las cosas bien. Yo soy súper perfeccionista, me da ahí el tic en el ojo muchas veces, pero fallar es imprescindible para tener éxito. O sea, no existe el éxito sin el fallo previo.
Y cuando queremos hacerlo todo tan sumamente bien, acabamos en el parálisis por análisis, ¿no? Nos bloqueamos porque somos incapaces de tal. Y si, no sé cómo lo vivís vosotras. Yo he escrito 7 libros, 4 de ellos novelas, estoy ahora con el 5º. Si yo miro atrás, ¿vale? Mi primera novela me da el tique en el ojo y me da la vergüenza de mi vida. En su momento, para mí fue muy importante y conectó con gente. En su momento era fascinante y para mí era como, guau, he hecho esto, qué fantástico. Ahora miro atrás y digo, podría haber hecho esto así, o podría haber hecho esto así, o Dios mío, esto. Pero sin ese primer libro no hubiese existido el segundo, y sin ese primer libro y ese segundo libro no hubiese existido el tercero, y así sucesivamente. Y sin ese libro no hubiese existido este, que ha publicado Suma este verano. Entonces, el fallo es necesario porque te enseña cosas, ¿no? Y la perfección es una idealización que tenemos de una situación que es imposible. La perfección no existe. O sea, la propia palabra es una invención nuestra porque nada es perfecto. Todo es imperfectamente perfecto o perfectamente imperfecto. Y hace falta vivir las cosas que tienes delante para poder pasar de pantalla. Es como si fuese, la vida es como si fuese un videojuego. Si tienes miedo de que te mate el malo, nunca te arriesgas a pasar la pantalla. Pues el síndrome del impostor es ese miedo a que te mate el malo, porque no eres suficientemente buena como para matar el malo de la pantalla y pasar al siguiente nivel. Pues es que al final hay que cerrar los ojos y dar así a los botones muy rápido e intentar pasar, porque es que si no, no pasamos, ¿no? Y la vida pues es una sucesión de pantallas. Mis ejemplos terribles, pero creo que es visual y se entiende, ¿no? No, son súper visuales porque además yo lo he vivido así, vamos, que coincido contigo del todo. O sea, mi primer libro yo, no, vamos, ni lo quiero leer jamás en la vida. Pero es verdad que en su momento cuando lo terminé me sentí, vamos, la mujer más afortunada del mundo y hubo gente que le gustó. Entonces, claro, pues es eso, que sin ese primer libro nunca hubiese llegado todo lo que ha llegado después. Pero eso no somos capaces de hacer la crítica así y hacemos la crítica de madre mía, cómo pude escribir aquello, ¿no? Y es una crítica completamente equivocada. En aquel momento escribí lo que yo necesitaba escribir, que era eso, con mi escaso bagaje literario. Claro, pero también es como qué fantástico que a la edad esa que con los pocos recursos que tenía, porque probablemente ahora sabes muchísimo más y tienes mucho más rodaje dentro de la industria, qué fantástico que con tan pocos recursos hice eso. Y me abrí yo sola a intentar hacer algo que me daba miedo, me abrí yo sola a entrar en una industria de la que probablemente pues ni soñaba estar en medio, ¿no? O sea, si a mí me llegan a decir hace 5 años que iba a estar donde estoy a día de hoy, que no es ni de ninguna manera lo que yo quiero en el fondo, ¿no? O sea, al final, pero es una pantalla entre medias, ¿no? Pero ya en aquel momento la pantalla donde estoy yo me parecería irreal y completamente imposible. ¿Qué pasa? Como no dejamos de subir la vara cada vez que damos un paso, parece que nunca llegamos al objetivo. Cuando en realidad si miras atrás, muchísimas de las cosas que habéis conseguido y que habéis hecho ya eran un sueño antes, ¿no? Lo que pasa es que como ya tenéis ese bagaje, podéis mirar atrás y juzgar. Bueno, pues que esa persona, esa yo que hizo eso, la estáis juzgando con unas herramientas que ya no tenía. Ella lo hizo lo mejor que pudo con lo que tenía y gracias a que ella hizo eso, estamos nosotras aquí, ¿no? Entonces, no nos neguemos el premio de estar en otra pantalla diferente más adelante por miedo a no enfrentar al miedo o al malo o a lo que, ¿no? Como lo queramos poner. Entonces, yo ojalá que quienes nos escuchen se atrevan a decirle a la impostora del hombro, cariño, gracias por venir, pero mira cómo vamos a vencer al malo, porque la vida es una y es fantástico, ¿no? Intentar las cosas que nos llenan. Muy cierto. Y ahora, antes de pasar a la siguiente sección, has dicho antes que tenías 4 novelas y casi 5. ¿Qué nos puedes adelantar de Tejiendo ahora? ¿Qué os puedo adelantar? Me estoy metiendo en un jardín, Alba, o sea, en otro. Estoy en medio de un jardín ahora mismo que no os puedo contar mucho. A ver, ¿qué os puedo contar? Tengo que entregar esta novela en diciembre, como tarde. Puedo contar
Puedo contar, es que no sé qué puedo contar. No sé qué puedo contar. No puedo contar muchas cosas. Os puedo contar de mi proceso sin contaros muchas cosas. Vale. Y es ¿Va a ser que romántica? O sea, va a ser romántica, sí, va a ser romántica. Pero va a ser una novela coral en principio, lo que significa que va a tener diferentes puntos de vista. Vamos a viajar a Italia, creo que esto sí lo puedo contar. Y ya. Y me estoy metiendo en una movida muy grande, yo sola, y no pasa nada porque saldremos de alguna manera. Me apetecía mucho hablar de lo que significa ser mujer a día de hoy. Y para mí el romance es siempre un vehículo para contar otras cosas y para visitar otros lugares, ¿vale? Yo el año pasado estuve viviendo en Italia, he estado un año en Italia, en la costa, y no sé, me apetecía viajar ahí de alguna manera. La manera en la que estoy viajando es bastante entretenida y ya está, ahí puedo leer, no os puedo contar mucho más. Pero en principio la novela estará en librerías y disponible, si todo sale bien, en la primavera-verano próximo. qué guay. Y nos has dejado con las ganas con esos pequeños detalles. Sobre todo con el berenjenal. A ver, ahora ya Exacto. tenemos que saber. El salseo nos encanta, o sea, sí. Habrá salseo, Bueno, habrá salseo. guay. Bueno, y ahora toca hablar de nuestras lecturas. Yo me terminé hace 2 días Novatas del Corazón. ¿Qué decir de ese final en el que explota todo, pasan miles de cosas? Yo solo doy gracias cada día por no haberlo leído antes y cuando no estaba todavía el segundo publicado, ¿no? Porque ahora pues me lo puedo leer de seguido y no he tenido la ansiedad que imagino que han tenido el resto de lectoras, ¿no? De verdad lo digo. Entonces, pues obviamente me he empezado Novatas al Límite y en audiolibro y en digital, pues he seguido con los que ya comenté antes, del de Misha Zukov y Hijas de la Niebla, porque esta semana pues le he dado más al papel y a los podcasts, así que pues en digital y en audiolibros no he leído mucho. Háblanos de tus últimas lecturas, Bea. Mis dos últimas lecturas son en papel. Una de ellas es Todas las mentiras de Ágata Belmonte, de Carmen Arteaga. Me encanta Carmen y no os puedo recomendar más esta novela, pues porque no puedo. Súper adictiva, es súper amena, pero a la vez te invita a pensar y es muy original lo que es la trama. Ágata Belmonte ha sido una superestrella, súper famosa y pasan cosas. Muere y hasta aquí podemos leer. Leérosla, por favor. O sea, me encanta. Os leo si quieres la... Bueno, no me voy a enrollar. Os la recomiendo mucho. Y otra novela que me he leído, me acabo de leer, me la acabé ayer, de hecho, es de Isabel Allende, Violeta. No sé si os la habéis leído. Me parece... No, ya no. Pues me gustó un montón. Te hace viajar a Chile. Sabéis que ella es chilena. Y habla de, bueno, pues de la guerra que tuvieron y sigue la vida de Violeta desde que nace hasta que muere. Y Violeta le está relatando su vida a alguien que hasta que no llegas casi al final del libro no sabes quién es ese alguien, no sabes por qué es importante. Y Violeta es una novela que me parece muy feminista por la manera que tiene Violeta de ser, muy contraria a su época, de enfrentar los conflictos y de luego dedicar la última parte de su vida. Vamos, fascinadísima estoy. Os la recomiendo mucho. Las dejamos en las notas del programa para que todo el mundo pueda disfrutar de ellas también. Muy interesantes. Pues yo gracias a Alba, porque para mí las lecturas que hace Alba pues me influencian mucho, ¿vale? Y estoy escuchando el de Misha Zukov, de Miriam Lejardi y nada, que me está encantando. Lo que más me gusta, con diferencia de Miriam, es la forma de narrar que tiene,
y los puntos de vista que creo que son súper novedosos, súper creativos. No voy a decir mucho para todas las personas que no se lo han leído, pero a mí me parece como una investigadora, me parece como que ella tiene la historia en la cabeza y entonces como si fuera una periodista que se está documentando sobre su propia historia, te otorga pues, los diferentes puntos de vista a través de los que las puedes contar. Y creo que ese es el punto fuerte al 100% de este libro. Y tanto me gusta que es que cuando un libro me gusta mucho no puedo todo el rato escucharlo en audiolibro porque el audiolibro para mi ritmo mental es muy lento y entonces necesito leer en papel o en digital. Entonces me lo estoy leyendo a la vez en papel, en digital y en audiolibro. Que en audiolibro lo estoy disfrutando, ¿no, Alba? Porque no se puede decir que en audiolibro lo estás leyendo. Disfrutando y leyendo. Yo siempre digo leer. De hecho, esta mañana me lo he puesto un poco mientras me arreglaba y tal, el de Misha Zukov, y me he fijado en una cosa porque como ahora he empezado a trabajar con varias editoriales de corrección, de informe y tal, muchas veces he visto que a lo mejor le comentan la editora le comenta a la escritora, añade más incisos en los diálogos. Y escuchando el audiolibro me he dado cuenta que en los diálogos casi no usa incisos y No. se sabe perfectamente cuándo habla cada uno, no solo porque pone voces, vale, pero vamos a entender como si lo estuviéramos leyendo en papel o en audio, o en digital, quiero decir. O sea, se sabe perfectamente, o sea, tiene una forma de diferenciar las voces de cada personaje. Me parece maravilloso. Sí, sí, y tiene el mismo dinamismo que si tuviera más acotaciones de diálogo, o sea que no le ha restado, que está claro que De hecho, no, yo creo que tiene más, porque claro. si todo el rato estuvieran, además sobre todo en conversaciones entre dos personas, o sea, pues uno habla y el otro responde, quiero decir. O sea, Claro. si todo el rato estuviera pregunta tal, responde tal, dice no sé, pues a mí eso me resultaría. Yo creo que en esos casos yo ni los paso, eso lo salto cuando me lo leo. Sí. Estorba. Y en digital me estoy terminando Amor por encargo de Raquel Arbeteta, que me ha gustado mucho. Me faltan nada, 3 o 4 capítulos. Y lo de la mansión de Andorra, vamos, una chulada. Me gustaría a mí aislarme allí un par de semanas a escribir en esa mansión de Andorra. Y ahora nos encantaría ver que la casa. Sí. La casa de las escritoras 2.0 en Totalmente. una mansión en Ojalá. Andorra. Vea, propuesta, ¿vale? Propuesta para la casa de las escritoras. Lo pasaré a las otras jefas a ver qué dicen. Bien, nos gustaría que nos recomendaras un libro imprescindible en esto de la literatura romántica. A ver cuál se te ocurre. Difícil. En esto de la literatura romántica, qué complicado. Imprescindible para ti, que puede ser cualquiera. Imprescindible. Vale. Yo creo que imprescindibles literatura romántica para mí son muy diferentes, pero muy imprescindibles. No voy a mojarme con un libro, voy a decir 2 autoras, ¿vale? Muy bien. Obviamente a mí me encanta Elizabeth Benavent, soy muy fan suya desde siempre, soy muy pesada en mi podcast, muchas veces le pongo de ejemplo, ¿qué le vamos a hacer? Lo siento si alguna vez me escuchas, Elizabeth, perdóname, soy así de intensa. Y me gusta muchísimo la manera que tiene Alice Kellen también de crear romance, porque tienen una sensibilidad muy diferente, ¿no? Tienen unas voces muy diferenciadas, ¿no? Ahí se ve muy bien la manera en que tiene Alice de narrar, que no es que Elizabeth no sea sensible, emociona mucho, pero quizás más aguda y más tal, y Alice es como un poco más descriptiva, no te lo sé decir, ¿no? Más envolvente de alguna manera. Más melodioso. Sí, quizás sí, como un poco más poético según en qué, ¿no? Y Elizabeth es como más... más del día a día. Sí, más directa, sí. Quizá. Como es más como quizá como somos o como hablamos, ¿no? Me siento como más representada, es menos poética, quizá de alguna forma, pero creo que si escribes novela romántica, creo que son 2 voces muy diferentes, pero son 2 escritoras que saben hacerte sentir cosas, ¿no? Tanto con Alice como con Elizabeth te emocionas de maneras muy diferentes, porque tienen unas maneras muy diferentes de narrar. Y a nivel, un libro que me haya marcado mucho, Un cuento perfecto, de Elizabeth Benavent, me encantó, me hizo llorar un montón.
y me enamoró. También hay un viaje a Grecia. Y a mí es que los viajes es al final lo que pasa. Y a nivel audiolibro, le recomendé en el podcast con las chicas, en la tribu de la romántica, cuando estuvimos hablando de audiolibros, en el episodio que creo que salió la semana pasada. Es una novela, que os la voy a decir, dame un segundo. Es una novela, lo tengo por aquí. Está por aquí. Sí, es una novela de Andrea Longarella que se llama El faro de los amores dormidos. Qué bonita. Leída en papel fue maravillosa. Creo que es una de sus novelas favoritas. O sea, en audiolibro Es preciosa. es otro nivel. Porque Totalmente. cuando te narra los capítulos el mar, o sea, a mí me tira al suelo. O sea, muero de amor. Y creo que igual trabaja muy bien ese romance y ese amor, ¿no? Desde de las diferentes generaciones de las que habla. Y no solamente el amor romántico, sino el amor por el mar, el amor por la vida, el amor por, ¿no?, los amigos, todas estas cosas. Para mí esos son libros imprescindibles. Vamos a dejar también las notas del programa. El de Andrea Longarella, pues ya me lo voy a tener que poner ya porque Judy me lo ha recomendado también varias veces. Así Es que ya, maravilloso. venga, el siguiente. Sí. Y además en audiolibro, que está en Sí. Nextory también. Nextory, por favor, otra vez acordándonos de vos. No, ¿sabes que a nuestros invitados les pedimos un consejo? Entonces, nos gustaría pedirte que nos dieras un consejo a aquellos autores que a lo mejor pues están un poco desanimados con el tema de la escritura, que no encuentran su camino o su rutina, o que alguna vez se han planteado mandarlo todo a la porra por el enorme esfuerzo que supone pues tener una carrera como escritor. Creo que mi consejo, si es que puedo dar yo consejos, es que son dos. El primero es que confíes. Creo que la sociedad nos hace como muy impacientes a nivel todo es para allá o para ayer, y todo hobby tiene que convertirse en una carrera y tiene que darnos beneficios desde el día uno, cuando el hobby empezó a ser hobby porque disfrutábamos, ¿no? Entonces, por un lado, confía en ti, porque todos tenemos, soy muy moñas, me vais a perdonar, pero yo creo que todos los niños soñamos con cosas diferentes, ¿no? Y está el que sueña con ser astronauta, y está con el que sueña con los coches, y está con el que sueña con los viajes, y está el que sueña con los libros, ¿no? Y no sé cómo llegó la literatura a vuestras vidas, pero si de alguna manera ha sido algo que habéis decidido que era un sueño que queríais cumplir y estáis en ello, ¿no? Un sueño no llama a tu puerta, sino tiene algo que enseñarte y un lugar al que llevarte. Entonces, si nos vamos a morir mañana, mejor morirnos sabiendo que hemos vivido haciendo esas cosas que nos llamaban, ¿no? Nos lleven a donde nos lleven. Y por otro lado, es el hecho de disfrutar haciéndolo, porque muchas veces, no sé si os ha pasado, a mí me ha pasado en un momento dado con esto de que tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro y tengo que publicar y tengo que, como que cuentas mucho las palabras y cuentas mucho todo lo que tienes que hacer, pero te olvidas de que lo estás haciendo porque te gusta, ¿no? Porque disfrutas crear problemas a personajes inventados y hacerles la vida imposible y que se enamoren y que al final acaben con un final feliz, que es lo que a mí me gusta al menos, ¿no? Y cuando lo disfrutas, de alguna manera también haces disfrutar al que te lee. Entonces, creo que es eso, es pensar en para qué lo hago, ¿no? ¿Para qué empecé a escribir? ¿A dónde quiero llegar con esto? ¿Y cómo puedo disfrutarlo? ¿Cómo puedo hacer que realmente lo que yo escribo me produzca placer, ¿no? Y a lo mejor tengo que, pues, hablar de cosas que me inquietan, ¿no? O a lo mejor tengo que hacer mi propia rutina de escribir con mi velita, con romantizar un poco el proceso. A lo mejor tengo que dejar de presionarme tanto y disfrutar más del camino. No sé, hay muchas
pequeños cambios que podemos hacer que a nivel emocional y a nivel general pueden generar un gran impacto. Y las cosas luego nunca sabes cómo van a pasar. Yo, bueno, pues yo el año pasado dejé de escribir cuando pasé lo que pasé, y el día de mi cumpleaños recibí una llamada, un mensaje de una editora que no esperaba y que yo no había buscado tampoco. Entonces, nunca sabes cuándo va a pasar eso que estás esperando y nunca sabes cuál es el giro que va a llegar. Y a lo mejor puede que el siguiente libro que escribas sea maravilloso y llegue un montón de gente. A lo mejor puede que pasen más, pero y todas esas cosas que vas a aprender durante esos, ¿no? Todas esas personas a las que vas a conocer y todas esas personas a las que vas a tocar, porque aunque tu libro no sea perfecto, va a haber a quien le llegue. Y al final todos somos más que lo que somos, ¿no? Yo soy muy hippie y he vivido, pues a mí una de las cosas que me ha influenciado vivir fuera, estuve muchos años estudiando filosofía y espiritualidad, y yo sí que tengo la quizá loca idea de que somos más de lo que somos, en el sentido de que estamos aquí más que para respirar, ¿no? Al final la abeja sirve para polinizar, pero ella no lo sabe, solo sabe que disfruta yendo a las flores, ¿no? Pero gracias a eso hay un ciclo que se beneficia. Y como ese pequeño ejemplo, hay un montón de ejemplos más. Entonces, si a ti te llaman los libros, quizá no sabes por qué, pero hay un mensaje que tienes que mandarle a otra persona, ¿no? Entonces, intenta disfrutar eso que disfrutas y de a quien tenga que llegar, y que la pelota sola se va, obviamente, con, pues si quieres vivir de ello, pues hay que aprender a llegar a más gente y a mejorar los textos, pero sí, al final es confiar y seguir un pasito al día. Pues creo que es súper inspirador para las personas que están desmotivadas, porque buscando ese foco, que a lo mejor en algunos momentos de la vida no hay que buscar tanto el foco, sino dejarte fluir y confiar en eso que tú comentas. Me ha encantado. Estamos cerrando estos programas de la segunda temporada, Bea, con la sección Diamante en Bruto, que es la cosa buena que me ha pasado esta semana. Vale, entonces queremos cerrarlo contigo, creemos que eres una persona perfecta para cerrar esta sección con nosotras, ¿vale? Mi cosa buena de la semana, voy a elegir dentro del conjunto de charlas del Libris, pues yo voy a elegir la mía, ¿por qué no? ¿Vale? Porque a mí me encanta compartir las cosas que sé con los demás, no como una forma de quedar por encima de nadie, que eso también se ha dado en algunas formaciones que he hecho y ha hecho que la información muy valiosa que me han dado no me llegue del mismo modo, sino como una forma de compartir el conocimiento para que otros lo utilicen a su manera, que eso me encanta, ¿vale? Entonces me quedo con ese diamante, con el momento de poder hablar con otras personas que quieren aprender y yo compartir con ellos lo que les pueda enseñar, ¿vale? ¿Tú con qué diamante de la semana te quedas, Beatriz? ¿Con qué momento bonito de esta semana? Pues mira, me quedo con dos, si puedo. Uno es con vosotras, porque estoy ahora mismo aislada muy lejos de casa, y teneros al otro lado y este ratito de charla me ha encantado y me siento muy afortunada por ello. Y el segundo diamante en bruto, por si a alguien le sirve, para intentar aprovechar un poco el tiempo, descubrí que hay una formación online, hay una web que se llama BBC Maestro, que tienen cursos online de diferentes escritores y diferentes personas. Hay una formación de Yoyo Moyes que me ha encantado, fascinado multiplicadamente por mucho. Hay otra que tiene Isabel Allende, que me ha gustado también, pero me ha gustado mucho escuchar a dos personas a las que admiro, porque tanto Yoyo Moyes, sus novelas me encantan, como Isabel Allende. Creo que hay muchas cosas que aprender de las dos, ya no solo por la manera de escribir, sino por la humanidad y los temas que eligen. Creo que están muy bien. Y nada, me ha iluminado mucho mis tardes, así que por si a alguien le sirve y le inspira y le apetece, ahí os lo dejo. Guay. Lo vamos a dejar también en las notas del programa y me voy a meter yo también a echarle un vistazo, que eso no lo conocíamos. Sí, Bueno, y aparte tienes, creo que los primeros, creo que tienes una invitación, lo puedes intentar, y los primeros, no sé si son 5 o 7 días, es gratis. Try, pruébalo.
Ahí lo dejamos. Por si acaso. Con alguien. Bueno, mi cosa buena de la semana ha sido también una cosa buena para Judith, imagino, y es que hemos terminado de atar todos los flecos e imprevistos del programa de In Love con Murcia, que es la semana que viene. ¿Esto significa que podemos respirar tranquilas? No, yo creo que no, porque siempre puede surgir seguro que surgirá algo más, pero bueno, al menos ya no estamos tan preocupadas, creo que estamos bastante contentas con el resultado y todo Sí, eso. sí. Qué Opino guay, como- felicidades, chicas. Gracias. Bueno, Bea, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y por todas tus perlas de sabiduría. Yo creo que mi programa favorito de esta temporada va a ser este. Teníamos muchísimas ganas de que pasaras por aquí y porque siempre es un placer escucharte y esperamos que te vaya genial en todas tus aventuras y con este libro y con el siguiente y con todo. Muchísimas gracias, cariño. Para mí es un placer veros. Ojalá veros en Murcia Romántica este año, a ver si me puedo acercar. Y mucha suerte con todas las cosas que estáis moviendo, que me parecen maravillosas. Y ya sabéis que, vamos, el cariño seguro es mutuo. Qué bien. Ojalá que puedas venir a Murcia Romántica. Y muchas gracias, por supuesto, a vosotros, queridos oyentes, por acompañarnos en esta travesura literaria. Ya sabéis que podéis encontrar a nuestra invitada en redes sociales como Beatriz_Blumen, a mí como Romba Judy Romero y a Alba como Alba Cayuelas. Nos escuchamos el próximo viernes y recuerda, el romance no es un género, es una forma de vida. Y quien te diga lo contrario, Miente. Miente.